De actualidad. Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar nuevamente con Javier Bona. ¿Qué tal, Javier? Claro, muy buenas tardes a todos y a vos y a ti, a Jorge también. Muchas gracias por haberme invitado. No, estamos encantados porque las últimas veces hemos hablado de unos episodios para los cuales preparabas unos podcasts, pero ahora vamos a hablar de algo mucho más ambicioso, que es una novela que has escrito, que se titula Las llaves de Sefarad, subtítulo El misterio del legado, y es una novela de misterio. Cuéntanos qué es esto. Bueno, esto se definiría algo así como Las llaves de Sefarad no es solo la búsqueda de una biblioteca perdida, es una carta de amor arquitectónica y vital a la red de juderías de España y a Sefarad. El verdadero misterio revela que el alma tricultural de España nunca fue expulsada, quedó anclada en sus piedras esperando a quienes tuvieran la valentía de leerla. En realidad es un homenaje a Sefarad, a los judíos que vivieron aquí, hispano-judíos, y a los del exilio, sobre todo porque yo pienso que no se conoce bien su historia en España, nunca se ha presentado de manera comprensiva a la gente, no ha habido nunca una serie de verdad que haya tenido éxito, que se haya expresado bien, o una serie de películas, y realmente si la gente conociera la verdad de todo lo que es vuestro pueblo, el pueblo judío, desde que llegó la época romana hasta la expulsión, tantas cosas que pasaron aquí, buenas y malas, pero fue una época de esplendor, y la tesis de la novela que viene a justificar precisamente que Sefarad fue un faro de luz y que la expulsión de 1492, que es cuando empieza la novela, fue un desastre para España, para Sefarad, y que esa cultura que los judíos habían atesorado durante siglos se perdió o se perdería, se perdió en gran parte, y yo lo que he querido reivindicar es que si esa pérdida no se hubiera dado, Sefarad hubiera dado a España, a lo que fue posteriormente España, un avance impresionante por todos sus filósofos, por todos sus escritores, por todos sus cabalistas, por todos los médicos, por tanta gente que realmente fue muy importante, los judíos, hispano-judíos y los conversos. Y en esta novela lo que he querido es plasmar, cerrar el ciclo de Calatayud, del apoyo a la red de juderías, que fue por cuando empecé a escribirla hace un año, antes de entrar Calatayud en la red de juderías, porque yo esperaba que entrase Calatayud en la red de juderías porque es un poco el centro de toda la trama, ¿no? Y la trama lo que quiere, pues como digo, es homenajear y bueno, hay partes oscuras. Este tráiler que empieza en 1492, el 23 de abril, con un pacto entre Abraham Senior e Isaac Moshe Ben Arama, y también está presente en ese momento Abravanel, perdón. Y lo que se hace es un pacto con muchos rabinos de todo Sefarad para, lógicamente, es ficción, lógicamente, ¿no? Pero tiene una gran verdad detrás. Y es que toda esa cultura no se podía perder, y lo que se plantearon fue esconder todo ese tesoro por toda la geografía nacional, en 27 ciudades, en 27 lugares, basado en la cábala, en la geometría, en la geometría, en toda la filosofía, y buscando 7 lugares que no corresponden exactamente a las 27 ciudades que hay en la red de juderías hoy en día. Luego, si quieres, te lo explico. Y después, pues hacer un viaje a través de una doctora que en el siglo actual en Gerona encuentra dentro de la sinagoga del Cal de Girona, una clave que estaba a la vista de todos y que nadie ha sabido interpretar, porque muchas de estas 27 ciudades que actúan como un blockchain son depósitos o señales o llaves físicas y reales que llevan todo a un lugar donde se va a guardar toda esa biblioteca. Y esa biblioteca está custodiada, además, según descubre esa piedra y no encuentra ningún paralelo, ella es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, para poder describir toda esa historia como historiadora, pues descubre que va a consultar a la sinagoga de Girona, a David Levy, y le pregunta sobre todo esta piedra tan extraña, y le dice que es que hay dentro de los judíos sefardíes una serie de judíos que se fueron, y sobre todo los conversos que se quedaron, hay una especie de guardianes de la memoria que tienen una leyenda antigua de que hace más de 500 años había escondido un tesoro de la memoria, que no es oro ni plata, es el tesoro del conocimiento de una generación, de un pueblo que se fue obligado a marchar. Y esas obras que se escondieron, desde óptica hasta libros secretos, digo, es ficción, pero en gran parte
fue real, desde Maimónides a pasando por los mejores cabalistas que ha habido en España, entre ellos Abraham Abulafia, o Seremonín Gavirol, o Jadai Crescas, o Zacuto, o muchos otros que podríamos poner 1000 ejemplos más. Incluso aquí en Calatayud, por ejemplo, tenemos un personaje importantísimo en la corte de los reinos de Taifas, que fue uno de los mejores cerebros que tuvo ese periodo y era especialista en la construcción de los astrolabios. Y era mejor incluso que uno que vivió en Toledo, que era de los más reconocidos. Y curiosamente, fíjate qué curioso, había 11 lugares en los astrolabios, desde la Meca hasta el Cairo, Jerusalén, Sevilla, Toledo, y entre uno de ellos está Calatayud y Zaragoza. Zaragoza fue un gran lugar como dijimos, bueno, ahora cuando he hecho los podcasts de Zaragoza lo he dejado constancia de ello. Y esta novela pues es un tráiler, entonces empieza la parte oscura, es que hay una serie de personas interesadas, como es Klaus Richter, que es un arqueólogo profesional, exmilitar, que va a utilizar todas las armas que sean necesarias para destruir ese patrimonio en el momento que ellos tienen conocimiento, porque esta mujer no está sola, empieza como historiadora y acaba perseguida por toda España con destrucciones en las juderías, van buscando todo para destruir y controlar parte del conocimiento y el resto es destruirlo, porque la máxima es decir que jamás los judíos influyeron o hubieran podido influir en la cultura europea, y eso es mentira. Eso es mentira porque hay casos, empezando por Michel de Montaigne, que es descendiente de judíos de Calatayud, que es la mayor expresión del Renacimiento francés. Pero hay muchos otros que se enfrentaron ya a Aristóteles o al mundo del conocimiento y a muchas otras cosas que no sabemos o que se han perdido o que sí que conocemos, pero no en profundidad. Y entonces la tesis es defender que ese patrimonio sefardí, bueno, hispano-judío y luego en el exilio, lógicamente también, porque uno de los casos más desastrosos es plantear que esta novela se hace aquí en España o en Sefarad para conservar ese patrimonio y a Brabanel, que fue uno de los mayores defensores de la no expulsión de los judíos, el que pagó de su bolsillo la guerra de Granada. Se tuvo que ir con Arama, cada uno por su lado. Los dos acabaron en Nápoles y Arama murió en el 94 y Abravanel sufrió el mayor desastre que podía sufrir una persona, que es perder todo su archivo y toda esa biblioteca, la mayor parte a raíz de la invasión de Nápoles por parte de los franceses. Y entonces toda esta paradoja invita a reflexionar sobre ese pasado y en el presente, e incluso también a poder visitar estas juderías. Estamos hablando de Girona, de Besalú, de Barcelona, de Tortosa, donde precisamente uno de los cofres que guarda esos libros, esos maravillosos libros, está enterrado en el mismo río Ebro y se conserva 500 años después y se saca del río. O de ahí vamos a Monforte de Lemos, vamos a Tui, vamos a Rivadavia, a Cáceres, a Hervás. Me gusta mucho la historia de Béjar. De ahí pasamos a Ávila, a las murallas y a Santa Teresa, a León, a Estella. Después de ahí vamos a Córdoba con Maimónides, estamos en Lucena, estamos en Jaén con los Abravanel y la financiación de créditos y de todo el desarrollo y la financiación del viaje a América también. Estamos en Úbeda, que aunque no está en la red de juderías lo he querido incluir, Lorca, Sagunto, Calahorra, Tudela, Tarazona, Calatayud y Toledo. Y el final es en Madrid, y no lo voy a desvelar. Bueno, y creo que uno de los pocos que ahora sí está en la red de juderías, pero que en esa época todavía no tenía una judería española, es, por ejemplo, Melilla, ¿no? Efectivamente, sí. Melilla acaba de entrar y no estaba en la red de juderías, y es muy importante porque precisamente es uno de los lugares de España donde más judíos vivos hay y practican la religión dentro de lo que es Melilla, y están tan vivos que tienen unas actividades impresionantes. Es la memoria viva de los judíos marroquíes, sefardíes, que muchos de ellos ya no han podido vivir ahí. Durante muchos siglos vivieron, muchos han tenido que salir por razones que son obvias, pero que toda esa cultura especial ahí se ha conservado todavía en Melilla, o Sevilla, o un castillo, o por ejemplo, Valencia de Don Juan, o Llerena. Estas ciudades no están en la red, porque yo cuando empecé a escribir esta novela ni siquiera se planteó que pudieran entrar. Pero sí yo quería meter a Calatayud, y Calatayud el centro de todo, el gran enfrentamiento con el CNI,
que persigue a estos señores a través de satélites con IA, con observaciones y tiene un enfrentamiento a tiros defendiendo delante de todo el mundo. Esta mujer tiene que poner el móvil porque estaban quemando ya los manuscritos de Arama y toda la biblioteca en Calatayud, y eso lo para y la UNESCO inicia las gestiones de urgencia para proteger ese tesoro. Y bueno, a partir de ahí pasan muchas cosas que no quiero contar, pero es un homenaje a Sefarad, a los judíos que vivieron aquí, a la memoria que para mí es el mayor legado que puede tener un pueblo, su memoria, su filosofía, su historia, su medicina. Aquí en Gran Aragón y en todo Sefarad y en Al-Ándalus se operaba de cataratas. Incluso en Tarazona estaba Saprut, el famoso médico tudelano que vive allí, que recomendaba los aires del Moncayo para curarse, la limpieza, muchas cosas que estaban adelantadas a su tiempo y que de eso se ha perdido memoria. Esto sí que es un libro para los alumnos de los colegios, de los institutos, para que vean la historia de otra manera, a través de esa persecución, de esos intereses de destrucción, del conocimiento de estos sabios tan importantes, y ver que ese patrimonio todavía queda vivo en estas juderías de aquí, en el Sefarad, no todas, pero en casi todas. Y es una invitación a viajar en el tiempo, a viajar por estas juderías, a viajar y a descubrir un patrimonio que ahora espero que la gente lo vea de otras maneras. Por ejemplo, pues cómo se escondió muchos elementos interesantes en Cáceres, en la catedral, en el coro de la catedral, que eran conversos los que hicieron muchas de esas obras, o los plateros de Úbeda que escondían mapas y criptografía judía dentro de los propios platos de plateros. En Rivadavia el vino, y sobre todo para mí, aparte de Béjar, que es muy emotivo y no lo voy a describir, es los sanbenitos de Tui. Porque todo esto no son, claro, Senior ya tenía 80 años y Arama se fueron, pero dejaron todo pendiente sus descendientes y en todo lo que era el fenómeno de los criptojudíos, ¿no? Y allí aparece un Sidur y aparece dentro de Tui, dentro de los sanbenitos, pues una serie de claves que van descubriendo para pasar ya y a descubrir una serie de cosas nuevas, ¿no? Y una de las cosas que salía en el documento que encuentran es, pero la condescendencia de alguna manera, o sea, el que la gente se puedan entender de manera sensata y incluso el sufrimiento de un converso, transformarlo en algo positivo, en una experiencia compasiva de alguna manera, ¿no? Es lo que decía de alguna manera Isaac Arama, que fue un gran tipo. Y yo siempre escribiré para hacerle un homenaje a él y a todos los hispanojudíos que vivieron en Sefarad, que para mí me han enseñado muchas cosas. Bueno, Javier, hablas de tu obra como si fueras un escritor de 18 años o 20, el entusiasmo, la pasión con que hablas de esto, ¿no? O sea, pero en realidad tú tienes un bagaje que has ido acumulando durante toda tu vida, ahora ya estás jubilado y tienes el tiempo, pero todo esto de lo que nos hablas lo has ido aprendiendo por tus propios medios, porque tampoco esto decías que no había películas en condiciones para hablar de estos temas, pero tampoco los libros son tan claros ni tan enciclopédicos para hablar de todas las juderías de España, de todas las situaciones que atravesaron los judíos durante los siglos que vivieron aquí, ¿no? Efectivamente, pero estos últimos años hemos avanzado mucho en investigación. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre lo que los investigadores conocen, entre lo que llega a la gente de la calle. Y ese es precisamente el reto, el romper esa distancia de la investigación y luego romper muchos mitos. El otro día leía sobre las famosas llaves. ¿Qué define a la diáspora sefardí? Pues una de las cosas que yo aprendí, desde luego, es la nostalgia por Sefarad. El Bayot II, cuando despreciaba a los reyes católicos por perder a los judíos, es muy famoso el tema de la lengua, lógicamente el judío español, o otros que les gusta llamarlo ladino, hay una diferencia ahí, pero que no vamos a entrar en eso, pero es muy interesante. Y las llaves, ¿no? Las llaves como símbolo, por eso se llaman las llaves de Sefarad, de que es que hay mucha historia que las llaves no existen, que no existen. Bueno, en Calatayud tenemos 3 llaves reales. Una aparecida, quemada y rota en una excavación arqueológica y fechada en 1362, exactamente cuando se destruyó el barrio de la Judería en la guerra de los dos Pedros. Se quemó la casa, se quemó la mesa, se excavó y apareció junto a unas januquillas. Y se conserva aquí en el Museo de Calatayud. En los años 60 vino de Tel Aviv un profesor universitario, llegó a la Plaza de la Jolea, que es la Villa Nueva Judía, donde precisamente vivían los abuelos de Montaigne, y preguntó por la torre de la iglesia de Santa María, la sombra que echaba sobre una casa que estaba cerca de la casa de los Luis Santángel, que vendían vino
Y la gente no sabía lo que llamaba la Plaza de la Figuera, preguntaba, que es actualmente la Plaza de la Higuera. Le acompañaron, encontró la casa de su familia, sacó la llave, le pidió, habló con la mujer, le explicó cómo era su casa, sacó la kippah, se la puso, le pidió permiso, rezó, hizo como que abría la puerta con esa llave y se marchó. Se hizo amigos en Calatayud. Y sé que esto es cierto porque Juan Antonio Fraga, uno de los mejores lingüistas de España, ha escrito un artículo sobre Sefarad en una revista de Chile y demuestra que ese hecho es real, que esa llave existió. Lo que no hemos podido conseguir nunca es el nombre del profesor universitario ni la familia a la que pertenecía. Y la tercera llave, esta tarde la vamos a ver en la presentación de mi libro. Esa llave pasó a través de unos conversos de una familia que se llamaba Blanco y fueron los que apagaban la luz en Santa María, que es un cargo importantísimo. De generación en generación han conservado la llave real de la casa de la judería de Calatayud de su familia. Y una familia en Calatayud que la conserva hoy, la va a traer esta tarde a la presentación del libro para enseñarla. 3 llaves. Bueno, un libro que se presenta, estamos grabando esto antes de la emisión, así que ya para llegar a la presentación no van a tener oportunidad, aunque seguramente habrá otras presentaciones que les iremos avisando. Pero ¿dónde se consigue este libro? Porque hoy en día ya en la institución de las tiendas de libros prácticamente han desaparecido. Yo no tengo apoyo de nadie y me lo hago todo. Desde buscar la información, escribir el libro, hacerme la portada, subirlo a Amazon, hacer el montaje, que no es perfecto, seguro que tendrá errores, alguna errata, pero me da igual. Yo soy de los que piensan que la imperfección nos hace humanos. Nada debe ser todo perfecto. Y entonces no tengo más remedio que venderlo en Amazon. Y ahí lo estoy vendiendo. Curiosamente, se está vendiendo bien y sobre todo, curiosamente, estoy vendiendo mucho en Estados Unidos, cosa que me alegra. Y además hay otra cosa que me alegra más, y es que me está tirando de los libros anteriores, del último rabino de Sefarad, de los relatos de la judería de Tarazona y de los relatos de la judería de Calatayud, que los estoy empezando ahora a vender ahora después de hace tiempo que los saqué, ¿no? Pero lo que importa para mí es el mensaje. Yo no voy a vivir de esto. No soy un lector. Yo termino un escritor que me quería ganar la vida. He escrito muchas otras cosas, de arqueología, de gastronomía, pero mi objetivo era que Calatayud entrara en la red de juderías y mostrar su pasado, tanto por Calatayud como por Aragón. Y ese ciclo que empecé con Calatayud de escribir, yo ahora lo termino. Probablemente haré alguna cosa más que tengo en la cabeza, que es una maravillosa obra sobre Selemón y Gavirol en Zaragoza, dentro de los reinos de Taifas, que la tengo muy, muy terminada y que va a hablar y va a salir Zaragoza. Bueno, hay cosas que no te puedo adelantar, pero que va a salir Zaragoza, va a salir mi pueblo, Borja, Maleján, que es el pueblo de mi familia donde hubo un palacio, Tarazona y Calatayud, donde van a aprender a encuadernar libros, a usar las aves de cetrería, a utilizar las palomas mensajeras para poder ir y venir, mercado de esclavos, mercado de una inundación, un ataque a la judería, en fin. Para mí, una época fantástica como es la de los reinos de Taifas, especialmente la época de Al-Muqtadir II en la Aljafería de Zaragoza. Y con esto terminaré, porque yo quiero seguir haciendo más cosas, pero no solamente escribir, porque no soy escritor. He escrito cosas, pero no me quiero dedicar a eso. Me gustan más otras cosas también, pero seguiré trabajando por las juderías, por supuesto. Bueno, entre esas otras cosas nos gustaría también que algún cineasta que esté buscando inspiración para hacer algo que no se ha hecho en España sobre la propia España, pues tome nota de esto y elabore un proyecto, no sé si una película, una serie de televisión, lo que sea. Lo que haga que se puede hacer y además muy bien. Y hoy además está la inteligencia artificial que puede desarrollar muchos espacios o imágenes de espacios que ya no existen que se pueden recrear de manera perfecta. Y además es un homenaje a la red de juderías, que yo se lo dije a Iñaki, que hace una gran labor, Iñaki Echeveste, al frente de la red de juderías, y va a llevar muy lejos la red de juderías. Y esto ya se lo he comentado, esa posibilidad. Y a los oyentes que nos oigan, hay que hacer entre todos conseguir que se haga una gran película y una gran serie de televisión sobre la verdad de lo que sucedió. Hay documentación, hay historias maravillosas, hay historias y únicas, documentos perfectos, que sí hubo épocas de persecución, de asesinatos, pero también de convivencia o coexistencia. Hay contratos entre judíos y cristianos y musulmanes en la España medieval, y en Al-Ándalus los judíos vivían mezclados con los cristianos, o sea, con los musulmanes en Zaragoza, por ejemplo, en la época de Al-Ándalus. Luego ya se empezó a segregar y todo lo que vino después. Pero bueno,
la definición del libro que he escrito decía, el que les enseña a la cetrería, decía, nuestro pueblo judío es como una caperuza de una cetrería que nos tapa, pero también nos protege frente a reyes y a reinos. Pues con esta frase lapidaria que nos has traído, no podemos sino recomendar que entren a comprar este libro. Les ponemos el nombre porque si ponen este nombre en el buscador, en Google, seguramente les aparecerá esta posibilidad de comprarlo en Amazon. Se llama Las llaves de Sefarad y el autor es este señor que tenemos aquí, Javier Bona. Y al que no solamente le agradecemos que nos haya atendido, sino el entusiasmo con que emprende todos estos desafíos que van mucho más allá de una aspiración personal, sino que es casi, yo voy a ponerte palabras, como una especie de obligación tuya hacia todo lo que has conocido y sabido en todos estos años, que es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, no solamente por atendernos, que también, pero más que nada por el trabajo que has hecho y sigues haciendo. Hasta la próxima. Shalom, adiós.